Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder estar en esta mañana una vez más con ustedes, pero sobre todo frente a la palabra de Dios para tener un lindo tiempo devocional. Nuestra porción bíblica para hoy está allí en la primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y en esta porción me gustaría que veamos rápidamente tres anhelos profundos del corazón de Dios. El primer anhelo está allí desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y es la oración por todos los hombres. El segundo anhelo que vamos a ver está allí en el versículo 4, 5 y 6 y es el segundo anhelo es la salvación de todos los hombres. Y el tercer anhelo que vamos a ver en el versículo 7 es la predicación del evangelio a todos los hombres. Estos tres anhelos están íntimamente relacionados entre sí, no se puede disasociar. Así es que rápidamente el primer anhelo, versículo 1 al versículo 3. Dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno, ¿qué cosa? Que oremos a Dios por todos los hombres, los que están en autoridad y la humanidad en general. Ahora, esta oración que dice aquí que debemos hacer es interesante porque dice que tiene que ser una oración con rogativas, una oración intensa, una oración de intercesión, pero también una oración con acción de gracias. Gracias, Señor, porque finalmente el resultado de todo está en tus manos. Señor, confiamos en ti, tú eres soberano y tú eres dueño de todas las cosas y de toda la humanidad. Así es que oramos intercediendo, rogando, pero también con acción de gracias. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice allí en el versículo, al final del versículo 2, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, esta palabra quieta y reposadamente no significa que oramos para estar tranquilos, en paz, disfrutar viajes a Europa o cruceros o estar allí descansando plácidamente. No. Cuando dice el apóstol Pablo que oremos allí por la humanidad en general y por las autoridades para que estemos quieta y reposadamente, habla de que no tengamos estorbo en la comunicación del evangelio, que podamos ir y predicar el evangelio, que se abran las puertas para compartir la palabra de Dios. Para eso es. No es para estar allí tranquilo, descansando, relajado, mirando Netflix o cualquier otro programa en la televisión o en internet. No se trata de eso. Se trata de que podamos ir y avanzar con el avance del evangelio. Es interesante que allí en Ezequiel capítulo 22, si me acompaña rápidamente la lectura, Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30, nos encontramos con esta palabra del profeta que dice: y busqué entre ellos que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. ¡Wow! Dice el profeta que Dios estaba buscando un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, que se pusiese allí en la trinchera a clamar, a interceder, a rogar por todos los hombres. Y no lo halló. ¿Sabe, mi amado hermano? Este mundo necesita de hombres y mujeres fieles que entiendan el corazón de Dios, este anhelo profundo del corazón de Dios, de rogar, de interceder, de clamar, para que los hombres sean salvos. Este es el anhelo de Dios. Ahora, déjeme decirle una cosa. Acá Ezequiel nos dice una situación muy triste. ¿Cuál es? Dice, y no lo hallé. Busqué uno y no lo hallé. La pregunta, mi amado hermano, es, el día de hoy, si Dios viene a su casa a buscar un hombre o una mujer que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, ¿lo va a encontrar? La misma pregunta es para mí. Si Dios viene hoy a mi casa a buscar un hombre que se pusiese en la brecha, una mujer, ¿lo va a encontrar? Dios mío, que nosotros podamos desarrollar esa actitud de corazón que tenía el profeta Samuel, por ejemplo. Samuel, el siervo de Dios allí.
Ya le dije profeta, pero Samuel, que fue allí el último juez de Israel, hace o dice algo interesante. Acompáñeme allí a 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. 1 Samuel 12, 23. Allí hay algo interesante. Dice de la siguiente manera: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Pude escuchar allí las palabras de Samuel? Él dijo: lejos esté de mí que yo peque contra Jehová, dejando de orar, dejando de interceder, dejando de rogar, dejando de clamar. Muchas veces el pueblo de Dios se pone más a criticar a las autoridades, a señalar sus errores o a hacer burla de las autoridades, en vez de estar clamando. Samuel dijo: lejos esté de mí que yo peque contra Dios, dejando de orar. ¿Se imagina a Samuel haciendo bullying? Allí mandando por WhatsApp mensajitos ridiculizando al gobierno. Él dijo: no, lejos esté de mí que yo deje de orar. Y Pablo acá le dice a Timoteo: debemos rogar. Este es el deseo de Dios, que roguemos. Así que el primer anhelo profundo del corazón de Dios, que se ruegue por todos los hombres. Pero el segundo anhelo profundo del corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos. Es la salvación de todos los hombres. Miren lo que dice el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ese ha sido el corazón de Dios, tanto en el Antiguo Testamento y sigue siendo hoy. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo anhelo del corazón de Dios. Acompáñenme nuevamente allí al profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, dice de la siguiente manera. Dice allí: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Se dio cuenta? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál fue? En el Antiguo Testamento vemos allí que Él no quiere la muerte del impío, que Él quiere que el impío se vuelva, o sea, se arrepienta, experimente un arrepentimiento sincero y se vuelva hacia Dios. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que el impío se pierda, lo dice. Y si vamos allí a la segunda carta del apóstol Pedro, allí en el capítulo 3, verso 9, segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese fue el corazón de Dios en el Antiguo Testamento y sigue siendo hoy el anhelo del corazón de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Jesucristo, su Hijo, iba a venir al mundo. Miren lo que continúa diciendo allí en nuestra porción de hoy, en el versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él tenía un plan. Él tenía un plan. Él tenía el plan ya trazado desde la eternidad: venir y darse en rescate, pagar el precio de nuestra redención, de nuestra liberación, pagar el precio allí en la cruz. Él se dio a sí mismo. Así es que el primer anhelo profundo del corazón de Dios es la oración por todos los hombres. El segundo anhelo profundo del corazón de Dios es la salvación de todos los hombres. Y el tercer anhelo que vemos en la porción de hoy es la predicación hacia todos los hombres. Miren lo que dice el versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Predicador, uno que va allí anunciando, proclamando, como un heraldo.
Predicador. Apóstol, uno que va allí formando iglesias y va estableciendo iglesias y está ayudando a que las iglesias se vayan estableciendo y se vayan fortaleciendo en la fe. Y maestro, uno que comunica y enseña las verdades de una manera que se haga más fácil de entenderlas, de asimilarlas. Un maestro, uno que comunica, que enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que la palabra de Dios sea predicada. El apóstol Pablo lo había entendido perfectamente. Si usted me acompaña a Romanos capítulo 10, allí en los versículos 14 y 15, nos encontramos con una declaración muy hermosa del apóstol Pablo. Dice allí el versículo, estamos en el capítulo 10, versículo 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Se dio cuenta? El apóstol Pablo lo había entendido. Este es el anhelo profundo del corazón de Dios, que prediquemos el evangelio a todos los hombres. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Tenemos que ir y predicarles. El Señor Jesucristo lo dijo allí en Mateo 24, ¿no? Hice algo maravilloso, Mateo 24, capítulo 24, versículo 14. Miren lo que va diciendo allí el Señor Jesucristo. Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta? Este es el anhelo profundo del corazón de Dios. Que se predique el evangelio en todas las naciones, en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mi amado hermano, a propósito, ¿cuál es el anhelo de su corazón? Que el anhelo de su corazón y de mi corazón el día de hoy puede estar sintonizado con los anhelos del corazón de Dios, que no pueden disasociarse. La oración por todos los hombres, la salvación de todos los hombres, la predicación de todos los hombres. ¿Y cómo? Pues creerán si no hay quien les predique. Usted y yo tenemos que predicar. Usemos los medios que tenemos a nuestro alcance, las redes sociales, la comunicación que se nos permita tener, que podamos tener para predicar el evangelio. Mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.